Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político. Bienvenido aquí esta noche, como siempre. Pepe, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Mira, ya está dispuesto todo para que sea por tierra, desde luego, por lagos, lagunas, ríos, por el mar, por aire, como se desplieguen los recursos necesarios para controlar el flujo migrante que pretende buscar asilo en los Estados Unidos, lo que el gobierno de Estados Unidos ya no quiere y obliga al gobierno de México a tomar medidas sumamente restrictivas. Lo primero, Pepe, ningún gobierno puede mantener las fronteras simbólicamente trazadas y permitir que cualquiera entre con la razón que sea. Una de las cosas que define un Estado, Pepe, es el control sobre un territorio. Y todos los estados del mundo tratan de regular quién entra y cómo, como lo decía bien el canciller. Ni modo que abramos el aeropuerto y que ya... Entren todos. Entren todos, pues no, los estados regulan quiénes pueden y para qué entrar a su territorio. Y es una pena que hayamos tenido que llegar a este nivel de conflicto con los Estados Unidos para hacer lo que normalmente hacen los países, controlar el flujo. Porque además no sabemos si los que entran son realmente gente que huye de la violencia de Honduras, o son miembros de una banda criminal, o se quieren quedar a trabajar ilegalmente a México. Hay que regular. Ahora, la pregunta es si va a poder, porque tantos, y esto no empieza con el observador, es una frontera porosa de siempre, que nunca hemos tenido el cuidado. Hay un puente, todo lo hemos visto, por donde sea en el pasaporte, y abajo pasas nadando. O en llantas, en lanchas con llantas. Exacto, en una lancha. En época de lluvia. De lluvias, como ahora, ¿no? Es realmente algo que no se puede tolerar. Pero tendrán las capacidades para lograrlo, es decir, podrá disuadir la presencia de esta movilización a estas caravanas que se han ido acumulando en Centroamérica. Por lo pronto va a haber 23 puntos de control militar en este momento, por más que nos digan que es Guardia Nacional, todavía no existe la Guardia Nacional, ¿son soldados o son marinos? Y cuando existan van a seguir siendo los mismos con otro soldados uniforme. Con otro uniforme, unas letras, Exacto, GN. Y algunos de la Policía Federal. Entonces van a usar la fuerza pública, y en el uso de la fuerza pública vamos a ver roces, vamos a poder ver incluso golpes, vamos a poder ver violación de los derechos humanos. Y ese siempre es un equilibrio muy difícil cuando el Estado decide usar la fuerza. Lo vimos en todas las administraciones. Un grupo bloquea una carretera, el gobierno se aburre, dice que ya estuvo suave de violar la ley y muy fácilmente se te sale de control. Y ese es el primer gran riesgo que va a estar corriendo el canciller, que es el que coordina por razones de designación presidencial una serie de tareas que van más allá de sus funciones específicas. Exactamente, porque está invadiendo atribuciones que corresponden a la Secretaría de Gobernación, lo cual hizo notar ayer con toda claridad el veterano Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, cuando dice: ¿qué pasa, canciller? Relaciones se está invadiendo. La crítica no es a Ebrard, la crítica es al presidente. Ahora, es la forma de actuar de este presidente. Tampoco está contemplado que el director de Fonatur, el Fondo Nacional de Turismo, se dedique a hacer trenes en la península Maya, en la península Yucatán, el famoso Tren Maya. Este presidente le gusta asignar responsabilidades sin que le importe mucho quién tiene realmente la facultad orgánicamente en el esquema de del gobierno. La Secretaría de Gobernación pues tiene dos opciones, decir esto es mío o renunciar. Ninguna de las dos cosas lo está haciendo. Y hay que también subrayar, Pepe, que esto es el resultado de que los responsables de hacer esta tarea no hicieron su chamba bien. Su chamba. Entonces, lejos de frenar el flujo de marzo para acá, que fue lo que vino a protestar el yerno de la nación vecina, el señor Kushner, pues los números que conocemos continuaron subiendo. Pero ¿por qué acusan, por ejemplo, a Tonatiuh Guillén, el comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración, lo acusan de ineficacia, cuando él estuvo en Miami junto con la secretaria Olga Sánchez Cordero, hablando con la entonces responsable de Seguridad Interior, Krista Nielsen, y hablaban de los derechos de los migrantes y quién sabe qué, y Tonatiuh expresó la ideología del presidente de la República, la manera como prometió López Obrador tratar a los migrantes, para darles incluso, si era necesario, visas de trabajo en su tránsito hacia los Estados Unidos. Él simplemente siguió las órdenes presidenciales, y ahora el presidente cambia de parecer, cambia de operadores de todo esto, y a Tonatiuh Guillén en Estados Unidos no lo quiere ver ni en pintura. Pues sí,
Desgraciadamente el error es de estructura, de fondo. Claro, lo vimos, pero él está cumpliendo con lo que le pidió el presidente en ese momento. Absolutamente. Un mal diseño de política, una oferta de poder cruzar a México por México sin consecuencias, pues llevó a o es la información que podríamos deducir, llevó a esta enorme cantidad de gente queriendo entrar a los Estados Unidos. Y lo discutimos alguna vez en tu programa después de aquel debate de Tijuana, donde Ricardo Anaya y López Obrador se peleaban por quién iba a ser más generoso con los migrantes. Pues por supuesto eso no iba a transitar políticamente, menos cuando estamos enfrente de una elección. Entonces la buena noticia es que el presidente López Obrador ha decidido dar vuelta en U en esa política de protección de migrantes. La mala noticia es que no sabemos si tengamos las capacidades institucionales para frenarlo, porque el Instituto Nacional de Migración, más allá de las buenas o malas voluntades de quien lo encabece, pues es reconocido como un instituto con problemas operativos, con historias de corrupción, sin las infraestructuras suficientes. Y seguramente con recortes también. Y seguramente con recortes. Hubo un recorte y parece que ya les reintegraron una parte de los recursos. Hay una emergencia. Porque hay una emergencia. Y las capacidades institucionales de la nueva Guardia Nacional, o estos elementos con uniforme de Guardia Nacional, alrededor del 10% de estos van a estar para cuidar la frontera sur. Eso va a descuidar otras tareas que tendrían que estar haciendo en territorios donde hay pues crimen, que fue desgraciadamente el arranque de este noticiero. Ayer decía Porfirio Muñoz Ledo, ya lo habíamos comentado, lo que está haciendo en este momento la política de respuesta a la presión de Washington es colocar el muro de Trump en la frontera sur, y es estar enrejando al país, lo dijo Muñoz Ledo, y tuvo un fuerte debate con Dolores Padierna, también de Morena, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, sobre este asunto, porque Dolores Padierna es seguidora, fiel servidora de Andrés Manuel López Obrador, sin cuestión, y Porfirio Muñoz Ledo es un hombre que tiene una larguísima trayectoria, cuando Dolores va, él ya viene de regreso 3 veces. No, sin duda es un papel que está muy bien descrito lo que sucedió ayer y está muy clara cuáles son, digamos, las posiciones respectivas. El grueso de Morena hoy está defendiendo posiciones contrarias a las que defendían cuando estaban en la oposición. Si el presidente Peña Nieto o Calderón hubieran hecho algo parecido, quienes estarían protestando de estos cambios estarían encabezados no por Porfirio, sino por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, al presidente le toca jugar esta, porque ya le quedó claro cuál es el costo de que le cierren la frontera de arriba por no manejar bien la frontera nuestra. ¿Te acuerdas que decía el presidente de la República cuando le preguntaban sobre política exterior? Dijo, la mejor política exterior es la política interior. Bueno, pues hoy resulta que la política interior la están dictando desde el exterior. Ahora resulta que por no tener una buena política exterior tenemos que cambiar toda nuestra estrategia política interior, porque esto, Pepe, se fue cocinando a la luz de esta política migratoria que tú indicabas y a una falta de comunicación adecuada, de interlocución con todos quienes componen los gobiernos de ambos países, esta visita sorpresiva de Kushner, porque no encontraban la interlocución con Gobernación, con el y tanto que criticaban a Luis Videgaray, ¿no? Que tenía anexos así de cuaderno, de cuadritos chiquitos con Kushner, decían vendido neoliberal, y ahora pues ya vieron que Kushner sí ayuda. Gracias, Carlos. Ya querrían ellos tener esa amistad. Esa amistad, esa llave de la oficina oval de la Casa Blanca. Y que te venga la información de regreso. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Muy buenas noches. Buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.